Buenas noches, tutor y compañeros del curso de Sistemas de Comunicación. Mi nombre es Andrés Mauricio Gutiérrez y en este video vamos a explicar cómo funciona el transmisor de frecuencia modulada. El siguiente circuito pues describe cómo se hace la transmisión en radiofrecuencia para FM y consta digamos de 4 bloques funcionales principalmente: el amplificador AF, que es el primer amplificador de audio que recoge la señal del micrófono, hace un filtro para detener la señal DC y hace la amplificación a través del transistor. La parte de modulación, donde se establecen las ganancias de modulación. Una segunda etapa de amplificación, pero esta vez ya de potencia, proveniente de la señal ya preamplificada o la primera amplificación de audio. Y la parte de oscilación, que es formada por un condensador, que en este caso es un condensador variable, y por una bobina de la que sale la antena. Para ir más detalladamente a explicar el funcionamiento, podemos decir entonces que la resistencia R1 sirve para polarizar la señal del micrófono, para darle polarización a la señal del micrófono. El condensador C1, que es este, sirve como un acoplamiento para eliminar la señal DC proveniente captada por el micrófono. Estas resistencias R1, 3, 4, 5 y Q1 forman el amplificador de la señal de audio, la parte de amplificación de AF. R6 es una resistencia de base del transistor de la amplificación de potencia. Para el transistor Q2 y limita la corriente que llegue a este R6, esta parte. Este segundo condensador de C2 también es un acoplamiento y hace lo mismo. Ahorita en la simulación de Proteus vamos a ver cómo este condensador hace que se filtre o que se elimine la señal DC proveniente de esta parte de amplificación. Se hace un doble filtrado: primero la señal del micrófono y luego la señal amplificada de audio. Y los condensador C5 y la bobina hacen la parte de oscilación de la señal moduladora. Bueno, vamos a ver el esquema en Proteus. Tenemos un generador de señales que va a simular la señal de audio y estamos planteando el mismo circuito que acabamos de analizar. Este osciloscopio nos recoge las señales de la entrada, pues la señal que genera el generador de señales. En la punta B, la salida de la amplificación de audio. La punta C muestra la salida de la amplificación de potencia. Y la D, la señal de entrada de esa amplificación de potencia, o sea, la señal de salida del primer transistor de la amplificación de audio, pero ya filtrada. Tenemos el generador de señales configurado para que sea una señal análoga periódica tipo seno. La amplitud está en 2 voltios y la frecuencia en este momento está en 630 Hz. Esta señal del canal A es la que proviene del generador de señales. La del B que acabamos de encender o de mostrar es la que sale del primer transistor de la amplificación de audio. Y como podemos ver, esa señal tiene en la parte inferior un pico que se ve como no formado a la perfección, sino como una punta. En el canal C tenemos la señal de salida de la amplificación de potencia. Entonces vamos a ver en comparación la señal del D con la señal del canal B para verificar o para diferenciar más bien cuál es la función que cumple
ese condensador de C2 de filtrado de la señal DC proveniente del transistor Q1, y vemos que en la señal del canal D, ya después de ese filtro, esta punta que se ve aquí ya no tiene, pues no se ve tan, no es como una punta de lanza, sino que ya se ve una forma más sinusoidal. Y por último la del canal C, que es la salida del amplificador de potencia. Y si comparamos aquí las tres señales, la del canal A en amarillo del generador de señales, la del canal B del primer transistor y la del canal C del tercer transistor, podemos ver cómo se va haciendo la amplificación de cada una de estas señales. Al variar la frecuencia en el generador de señales, podemos ver cómo también va variando en las diferentes etapas de amplificación. Y estas son las señales que se transmiten a través del circuito de oscilación, se suman a la señal moduladora y se hace la transmisión de ellas. Muchas gracias, compañeros, que estén muy bien.